Hola, mi nombre es Osvaldo Gómez y junto con ayuda de mi compañera Paola Pérez, les explicaremos la práctica número 3, transistores BJT, realizada en la clase de electrónica. Primero, debemos entender las curvas características. En este punto, visualizaremos las curvas características de salida de un transistor BJT. Para entender un poco más acerca de este tema, necesitaremos hacer un análisis de las distintas zonas de operación. Con ayuda de la gráfica podemos observar la región de saturación, donde es, en palabras cortas, donde el VC toma valores entre 0 y 0.7 volts, y de la misma forma es previo a la zona activa, que en este caso es esta. En esta zona, el transistor comienza a funcionar como un amplificador. Luego tenemos la región de corte, donde IC es apenas mayor a 0. Esto es lo que genera la pendiente dentro de la región activa. Y finalmente tenemos la región de ruptura, donde no se puede observar dentro de la gráfica. Sin embargo, se podría apreciar como algo de este estilo. En este caso, el transistor deja de funcionar. Para comprender un poco más a fondo las curvas características que nos brinda el transistor BJT, necesitaremos armar el circuito que se muestra en la imagen y insertaremos un analizador de transistores BJT de la barra de herramientas que nos proporciona el mismo simulador. En este caso es este. Después conectaremos el analizador de transistores BJT como se muestra en la imagen. En este caso estaremos utilizando un 2N4424 y estas son las conexiones para el colector, la base y el emisor. Ahora, con ayuda del análisis de transistores BJT, podemos darle un valor a VC de 2 volts y observar su comportamiento. En este caso podemos ver que la región de saturación está entre 0 y 0.7 volts, como fue mencionado anteriormente, y funciona como un conmutador. De la misma forma podemos ver el comportamiento de la región activa. De la misma forma, obtenemos que para 20 volts la región de saturación sigue siendo la misma, sin embargo la región activa aumenta y la curva, o en todo caso la pendiente de esta, aumenta. Para 200 volts podemos observar que la región de saturación se ve muchísimo más pequeña. Esto significa que los valores han aumentado y dentro de la gráfica no se pueden observar tan claramente. Sin embargo, conocemos que el funcionamiento es exactamente el mismo. Finalmente, para 2000 volts podemos observar que la región de saturación ya casi es inexistente. Sin embargo, sabemos que existe ahí. Por otro lado, la región activa, la curva o la pendiente que ésta tiene es muchísimo mayor. Y de la misma forma, a pesar de que 2000 volts es un valor extremadamente alto para el transistor que lo soporte, no se puede observar la región de disrupción o la región de ruptura, por lo que se puede entender que para 2000 volts el transistor sí se puede fallar en un caso real. Sin embargo, estamos analizando únicamente el caso ideal donde el transistor funciona como amplificador en todos los casos. Podemos concluir que, que las curvas características nos funcionan para ver que el transistor BJT funciona como un amplificador. Sin embargo, el simulador no refleja la realidad, ya que a pesar de que se le metían grandes valores, continuaba amplificando, siendo que con estos valores ya hubiese dejado de funcionar pasando a la región de ruptura. Ahora mi compañera Paola Pérez les explicará el cálculo de la ganancia. Para la parte 2 de la práctica se analizará un circuito para calcular la ganancia de operación de un transistor BJT. Sabiendo que la beta es la relación de la corriente de colector entre la corriente de base, proseguiremos a hacer la práctica. Utilizando el circuito anterior, vamos a sustituir el analizador de transistores BJT por un multímetro Agrient. Se debe conectar una punta al colector y la otra punta al emisor. Una vez hecho esto, encenderemos nuestro circuito y prenderemos el multímetro. Le debemos decir que queremos medir el voltaje de corriente directa. Para esto debemos seleccionar la opción DCV. En este momento me da una lectura de 5.45 voltios redondeado. Esta lectura representa la caída de voltaje entre el colector y el emisor, o VCE. A partir de esta lectura podremos obtener la ganancia de corriente directa del transistor 2N4424. Entonces, lo que realmente nos interesa es obtener la ganancia de corriente de este transistor. Tenemos uno de los datos que es la caída de tensión del colector y emisor
proporcionado por el multímetro. Aquí podemos observarlo. Sin embargo, para determinar la ganancia necesitamos la corriente de colector y la corriente de base. Como sabemos, la malla de entrada es la que nos proporciona la corriente de base. De esta malla de entrada conocemos la siguiente fórmula. Cada uno de los datos nos los puede proporcionar el circuito, ya que conocemos el valor de la fuente VBB, que en este caso su valor es de 10 voltios. También tenemos la caída de voltaje base emisor, que en este caso estamos utilizando la segunda aproximación y le dimos un valor de 0.7 voltios. Y finalmente el circuito también nos proporciona el valor de la resistencia RB, que en este caso es de 330 kiloohms. Sustituyendo estos valores en nuestra fórmula, tenemos que la corriente de base es igual a 28.18 microamperes. Ahora, para poder calcular la ganancia de este transistor, lo único que nos falta es obtener la corriente de colector. Para calcular la corriente de colector, sabemos que esta corriente sucede en la malla de salida, como se observa aquí en nuestro circuito. Por lo tanto, basta con aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ya que contamos con la caída de tensión de colector emisor, el cual fue dado por nuestro amperímetro en la lectura anterior. Aquí podemos observar en la imagen. Tenemos el valor de nuestra fuente, que en este caso es de 10 voltios, y el voltaje de la resistencia. Para esto debemos analizar la malla de salida. Una vez realizado este análisis, sabemos que el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente, que como mencioné antes es de 10 voltios, menos la caída de tensión del colector emisor. Por lo tanto, al realizar este cálculo, obtenemos que el voltaje de la resistencia es igual a 4.54 voltios. Sin embargo, lo que realmente me interesa es conocer el valor de la corriente de colector. Por lo tanto, aplicando ley de Ohm, sabemos que la corriente es directamente proporcional al voltaje y que es inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, despejando esta fórmula, tenemos que la corriente de colector es igual al voltaje de la resistencia sobre el valor de esta resistencia. Una vez sustituyendo nuestros valores en la fórmula, obtenemos que la corriente de colector va a ser igual a 9.67 miliamperes. Ahora, ya tenemos el valor de la corriente de colector y el valor de la corriente de base. Por lo tanto, ya es posible calcular la ganancia, dado su fórmula, que es igual a corriente de colector sobre corriente de base. Sustituyendo nuestros valores obtenidos en los cálculos anteriores, tenemos que la ganancia de nuestro transistor 2N4424 va a ser igual a 343. Este valor de ganancia es muy alta a comparación de otros transistores, cuya ganancia se encuentra entre un rango de 100 y 300. Para comprobar que el valor de la ganancia que obtuvimos es el correcto, consultaremos la hoja de especificaciones del transistor 2N4424, la cual nos indica que el valor de ganancia debe estar entre 180 y 540. Por lo tanto, el valor que obtuvimos a partir de nuestros cálculos es el correcto, puesto que se encuentra entre los rangos establecidos. Finalmente, para comprobar que los cálculos que hicimos fueron correctos, conectaremos dos amperímetros en serie dentro de nuestro circuito, como lo pueden observar aquí en la pantalla, para comprobar las corrientes tanto de colector como de base. En este caso observamos en la pantalla la comprobación de la corriente de base. En la simulación obtuvimos un valor de 28.157, mientras que en nuestros cálculos obtuvimos un valor de 28.18, lo cual fue muy acercado, por lo tanto la corriente de base fue acertada. A continuación observamos la comprobación de la corriente de colector. En la simulación obtuvimos un valor de 9.67 y en nuestros cálculos obtuvimos el mismo valor. Por lo tanto, lo que realizamos fue correcto. Ahora, para concluir esta segunda parte de la práctica, a pesar de que pudimos haber iniciado conectando estos amperímetros y ahorrarnos todos estos cálculos, a través de esta práctica pudimos apreciar cómo es que se obtiene la ganancia de forma teórica.